Muy buenas, welcome back to Dimensión Vegana, chirusas. Estamos aquí para hacer el queso que me estaban pidiendo hacía bastante tiempo ya mis seguidores por las redes sociales. Hacer un queso que se parezca a tal queso, al famoso queso. Y bueno, me tuve que poner a trabajar, ustedes ya saben. Estuve publicando en las redes todo lo que estuve haciendo y el otro día en el taller, por fin, he conseguido que un queso en base a féculas derrita, sin utilizar carragenato, por supuesto, porque con carragenato la solucionamos fácil. Y como me estaban pidiendo que imitara este queso en particular, pues nada, miré los ingredientes, busqué primero a otra gente que si lo había podido haber imitado, y me encontré con algunos que habían hecho y saqué algunas ideas de ahí, por supuesto. Saqué de ahí, por ejemplo, el zumo de zanahoria, que no es ningún misterio, que lo tenemos aquí. Y les voy a dejar un videito para que lo vean cómo lo hago, que es muy fácil. Y también saqué de ahí la idea de la esencia de olivas, del canal de Soulstage, que me gusta mucho, que lo sigo. Saqué estas dos ideas de ahí, pero ¿qué pasa? La fécula que usa él, usa fécula normal, maicena, y con esa fécula derrite, claro, porque le pone un montón de fécula de patata, pero la verdad que no le queda con esta textura. Ni con esta textura. ¿Saben? Eso es lo que estamos buscando. Acá está el original del queso del que estamos hablando. Prácticamente hay dos que se parecen un montón y que es lo que voy a enseñar a hacer hoy. ¿Y cuál es el secreto? Pues la fécula son dos las que se pueden usar. O se puede usar harina de arroz glutinoso, que es en realidad fécula de arroz glutinoso, que esta es muy fácil de conseguir, están todos los chinos, porque los chinos la usan los coreanos, la usan los vietnamitas, la usan para hacer mochi, los japoneses y tal. Y esta es más difícil de conseguir, pero tampoco tanto, porque la usan los fisicoculturistas, es un poco más cara, pero es harina de maíz ceroso. Estas dos harinas tienen 99,9% de amilopectina, que estuvimos hablando de esto en el taller de quesos. Esta sustancia es la que gelatiniza mejor, es la que gelatiniza y la que contiene el agua, el aceite y nuestros ingredientes adentro del queso y la que endurece nuestro queso. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ellas? El sabor. Esta tiene un sabor más neutro y esta se le siente un poco de fondo el sabor a arroz, pero con buena onda. Si consiguen buenos ingredientes para saborizarlo, no se va a notar. Y la textura, la mejor, para mí, por ahora, es la de maíz. Pero las dos son 99,9% amilopectina, ya les digo. Vale, ¿qué más vamos a necesitar? Ahora yo les voy a mostrar estos quesos. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar hacer el aceite y vamos a necesitar hacer el zumo de zanahoria, que ya mismo les dejo cómo hacer. Vale, acá tenemos 250 gramos de zanahoria pelada y cortada y vamos a poner 1 litro de agua en la licuadora. Agua mineral, por favor, porque esta va a ser nuestra base del queso, no queremos cloro. Y echamos la zanahoria y vamos a batir. Bien, vamos a empezar a licuar. Ponemos una jarra, una bolsita de estas para filtrar. Y como yo no quiero ningún residuo, ya no tengo dos bolsitas, pues pondré un paño de estos de queso para filtrar doble. Ahora sí. Lo vamos a conservar en la nevera hasta utilizar. Para hacer la esencia de aceite vamos a usar medio litro de agua filtrada o agua mineral sin cloro. La voy a poner ahí adentro de una batidora. Una taza de aceitunas, las más ricas que encuentren. Yo no uso aceitunas negras porque si no le va a dar un sabor más oscuro al queso que no quiero. Acá serán 160 gramos de aceituna. Vamos a poner media taza de aceite. Yo al principio pensé usar aceite de oliva solamente, porque digo, bueno, ya que quiero tener olor a aceituna, mejor usar solo aceite de oliva, pero me pareció muy fuerte, así que mezclo mitad aceite de oliva y mitad, un poquito más, aceite de girasol o maíz. Y esto lo vamos a meter, son 125 mililitros. Empezamos.
lo vamos a filtrar. Traten de filtrarlo en un recipiente cilíndrico porque después va a ser más fácil recolectarlo. Ya tenemos claramente las dos fases, o tres, que en realidad tiene esto: aceitunas, agua y aceite. El aceite y la aceituna se van a quedar juntos arriba, que eso es lo que vamos a extraer con una jeringuilla y vamos a usar para nuestro queso. Muy bien, como verán, después de dejarlo descansar 10-15 minutos, el aceite y el agua se separan junto con la oliva. Entonces con una jeringuilla vamos a sacar todo esto y lo vamos a poner en un frasco, porque esto es lo que vamos a usar, el agua no, solamente el aceite. Una vez que terminamos de colectar la esencia de aceituna, la guardamos y la vamos a usar una cucharadita por cada 500 mililitros de la mezcla de queso. Ya saben cómo hacer el zumo de zanahoria y ya saben cómo hacer el aceite. Vale, ahora tengo acá esencia de queso que la compré por internet, 1,70 €. Con unas gotitas alcanza. Yo voy a usar este almidón, pero ustedes pueden usar harina de arroz. El tema es que es menos proporción, porque esta chupa más agua. Entonces les voy a dejar las cantidades ahí en la descripción del vídeo. Fécula de patata, indispensable para sea el tipo de queso que sea. Ahora, si ustedes no consiguen ni almidón ceroso ni harina de arroz glutinoso, pues con goma llántica también podrían hacer un buen queso, que no derrite tan bien como estos, pero con fécula de papa y goma llántica y almidón común, maicena, también pueden hacer un queso. El cuadrado lo hice así y se queda buenísimo. Les voy a dejar en el post las 3 recetas. Son exactamente iguales. La base es el zumo de zanahoria, el aceite de oliva y la esencia de queso, van en los 3. Ahora también tenemos aceite de coco, también. ¿Pueden usar otro aceite? Sí, lo dije en el taller el otro día. Pueden usar otro aceite, pero el aceite de coco endurece, tiene buena palatabilidad y esto lo hace ideal para este queso. Y además, en los ingredientes del queso que vamos a copiar, lleva aceite de coco. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues sal. Después otro ingrediente del que hablé en el taller, que es esta esencia, es un condimento a base de hongos, shiitake, muy importante para darle sabor umami al queso. Si lo quiero dejar ahumado, le puedo poner aroma de humo o aroma de leña, pero eso ya es otro tema, yo no lo voy a dejar ahumado. Ahora, también pensamos que tenemos que darle acidez al queso porque el pH del queso que vamos a copiar es 4.40 y tenemos que llegar a ese pH. ¿Cómo podemos llegar a ese pH? Pues hay muchas formas. En vez de usar esto, podemos usar leche de soja cuajada con un pH más bajo, podemos usar ácido cítrico, podemos usar ácido láctico, zumo de limón también baja el pH, por supuesto, pero no lo recomiendo porque le va a quedar gusto a jugo de limón al queso y no queda bien. Entonces, si consiguen ácido cítrico o ácido láctico, es la mejor alternativa. Usar muy poquitito y si tienen un pHímetro, mejor para que ustedes puedan llegar al pH exacto, así nos vamos acercando más al sabor. También es importante que tengan un buen molde rectangular porque también el aspecto del queso es muy importante en el momento de presentar el queso. Este queso se puede usar para picaditas, para cortar, para todo, o sea, para rallar, para todo, queda muy bien. Vale, ya les dije todos los ingredientes. Recuerden que tienen el taller colgado para, si tienen dudas, verse todo el taller antes de preguntar, porque después preguntan todo lo que ya está en el taller porque ahí yo creo que hablé casi todo. Igual pueden consultar acá, dejarme sus comentarios. Vamos a empezar a hacer la receta. Vamos a empezar pesando bien los ingredientes. Yo voy a hacer un queso pequeño de 560, 600 gramos aproximadamente. Si ustedes quieren hacer uno del tamaño como está en la foto, tienen que hacer 3 veces el tamaño, o sea, aumentar 3 veces las proporciones, las cantidades. Muy bien, acá tenemos una balanza y vamos a poner 140 gramos de harina de maíz ceroso. Voy a poner todas las opciones, como les dije, cómo hacerlo con harina de arroz glutinoso y tal, en el blog, porque no puedo hacer una receta de cada uno de ellos. Aunque esta es la que más me convence, por eso es la que voy a hacer. 140 de harina de maíz ceroso o almidón de maíz ceroso con 60 de almidón modificado. Almidón de maíz modificado. 5 gramos de sal, o sea, una cucharadita.
10 gramos del polvo este de setas. 7, 8, 9, 10. Bien, perfecto. Ponemos todos los ingredientes secos adentro de una licuadora o batidora, o también le pueden dar con una mini pyme, pero esto hay que mezclarlo muy bien. Vale, y ahora vamos a poner 250 gramos o una taza, porque mi taza es de 250, siempre se los digo, siempre me lo preguntan, de este jugo de zanahoria, que yo personalmente lo haría con zumo de zanahoria y alguna leche vegetal, para que lo deje más blanco, tipo leche de anacardos, que tiene buen sabor a queso, eso sería lo ideal. Pero como la filosofía de este queso es no contener frutos secos, para poder ser apto para cualquier tipo de persona, que sea, aunque sea alérgica a los frutos secos, pues no le van a poner. Una taza entonces, 250 gramos, es un poquito más, porque claro, el zumo de la zanahoria también pesa, de nuestro jugo. Acá tenemos nuestra esencia para queso, que por fin me llegó. Le vamos a echar unas gotas, unas cuantas gotitas. Y estaría bueno también, si consiguen otro saborizante que no sea este, pues algún saborizante de hongos o algún saborizante de quesos. Yo estoy buscando saborizantes de quesos, la verdad que en el mercado no hay, si no están hechos de queso. Vamos a batir esto. Empezamos despacito. A los costados me queda almidón. Hay que asegurarse la total dispersión del almidón. Ahora vamos a echar nuestra esencia de aceitunas, una cucharada, también serían 10 gramos, 10-12 gramos, y vamos a echarle 100 mililitros de aceite de coco derretida. La tenemos que ir echando de a poco. Bien, le echamos los 100 mililitros de aceite y ahora lo vamos a cocinar. Todavía está apagado el fuego, ¿vale? Lo vamos a echar acá y aún no le he echado el ácido cítrico. Eso lo voy a hacer de a poquito, midiéndole el pH para llegar al pH deseado y no pasar. Le voy a medir el pH para ver cuánto ácido cítrico le tengo que echar. Lo tenemos en 5,67. Es muy poquito ácido cítrico. Para bajarlo un punto tenemos que llegar a 4,40, 4,50, que es el pH del queso que queremos copiar. Entonces le voy a echar muy poquito ácido cítrico. Esto es un cuarto de un octavo de cucharadita. Todavía no tengo el fuego puesto. A ver en cuánto queda. Muy bien, lo tenemos casi en 5. Con la cocción va a bajar un poquito más. Podríamos agregarle un granito más, pero yo lo voy a dejar así. Voy a poner el fuego al mínimo y vamos a empezar la cocción. Tengo que tener una mini pimer a mano por si se me engruda demasiado o se me escapa el aceite. Eso me puede pasar. El almidón modificado evita que se escapen los ingredientes del queso. Para eso se lo ponen. La cocción debe durar unos 12-13 minutos, porque es a fuego bien mínimo todo el tiempo y revolviendo sin parar. Si les pasa como a mí, que tienen que ir a atender el cartero en el medio del queso, apaguen el fuego, atiendan al cartero y cuando vuelven le dan un poquito con la mini pimer. Igual todavía está bien líquido, no es el momento crítico de la cocción. Voy a medir la temperatura. Bueno, 50 graditos. A los 65-70 empieza a ponerse duro. Mientras no haya grumos en la punta del batidor, pueden seguir utilizando el batidor de alambre. Si no, ya van a tener que pasar a la mini pimer porque si no se va a acumular todo el grumo ahí arriba. Ya se está poniendo más espeso. A medida que se cocina, los gránulos de almidón se van abriendo y van absorbiendo mayor cantidad de agua y aceite, con lo cual ya se está poniendo un poco espeso. Hay algunos grumitos en la punta del batidor, entonces voy a empezar a usar la mini pimer en mínimo
para seguir la cocción hasta el final. Y también tengo que tener cerca una espátula de silicona. Esto sería mejor hacerlo con una Thermomix. Y empiezo con la espátula de silicona, la cocción. Abajo siempre está más brillante porque tiene más contacto con la temperatura. Fíjense que cuando yo le doy con la mini pimer ayudo que el aceite que se está escapando se vuelva a meter. Y lo tengo que cocinar hasta que yo vea hilos muy finos. ¿Ven? Todavía no están muy finos y están grumosos. Pero cada vez se parece más al queso. Ya está haciendo burbujas, con lo cual la cocción está casi terminada. Se despega bien en una sola masa. Y como verán, hay muchos hilos finos. Ya lo tenemos. ¿Ven cómo queda? Pues eso es lo que tenemos que lograr. Que no se nos corte el hilo. Listo, apagamos el fuego. El molde tiene que estar forrado con papel film. Echamos el queso. Y la primera hora lo dejamos enfriar sin ponerle el film arriba. Luego ya le ponemos el film arriba y lo metemos en la nevera como mínimo 48 horas. No se preocupen si encuentran esta diferencia de color, que está más transparente acá y más opaco acá, porque eso es, se ha cocinado todo bien, pero eso es por la diferencia de temperatura que hay cuando cae el queso al molde. No pasa nada. Muy bien, conclusiones, chicos. Les voy a dejar 3 recetas en el blog, que son las 3 recetas que vamos a ver acá más o menos, pero con más o menos cantidad de féculas o con diferentes féculas, para que ustedes puedan reemplazar algunas cosas si es que no encuentran. Yo les voy a decir, el queso tiene que estar como mínimo 48-72 horas en la nevera enfriándose, porque es como un pan. El pan, cuando más tiempo está enfriándose, más duro se pone. Y después, si ustedes lo calientan en el horno, se ablanda. Este es el original. Nada más que lo derretí y estoy calculándole el tiempo de enfriado. Esto lo derretí ayer a la mañana. Y miren, ya pasaron 24 horas y sigue bien blandito. Y este es el original, bien frío, sin haberlo derretido nunca. Con lo cual tiene que llegar, esto tiene que llegar a esto en algún momento. Este es uno que hice con fécula de papa, que es muy bueno. Tiene fécula de papa y almidón modificado. Este es muy bueno para fetear. Son todos buenos para fetear, pero si ustedes no consiguen harina de maíz sedoso, hacerlo con la receta de fécula de papa, que les queda muy bien para fetear y derrite, pero no tan bien. Si ustedes consiguen goma llantana, este también es con fécula de papa y con goma llantana. Este derrite un poco más y está muy bien para fetas y para picadita, excelente sabor. Harina de arroz glutinoso. Esta es con harina de arroz glutinoso. Esta también. También les voy a dejar una receta para usar harina de arroz glutinoso y harina de papa. Queda muy bien, es un queso que derrite muy bien. ¿Cuál es el problema con la harina de arroz glutinoso? Es que se le siente un poco el sabor a arroz. Entonces eso hay que corregirlo con saborizante
y poniéndole un poco más de onda al queso, pero se puede lograr un buen queso con harina de patata, de fécula de patata y harina de arroz glutinoso. Este es el que hicimos hoy, que tiene 24 horas de endurecimiento, este tiene 48, así que les falta un día más. Y este es uno que les voy a dejar también con harina de maíz ceroso, que es bien duro como para rallar. Todos derriten bastante bien. Los que no tienen almidón ceroso, mucho mejor los que están hechos con almidón, o sea, perfectos, con el que tienen almidón de maíz ceroso o con arroz glutinoso. Y esas son las conclusiones. Voy a dejar mucho apuntado en el post. Lo siento que el video haya sido muy largo, pero creo que merecía la pena toda esta información para que ustedes entiendan muy bien cómo funciona el queso. Como les decía, si les queda crudo y lo tienen que volver a cocinar, meterlo al microondas a mínimo durante varios minutos, lo van apagando, lo vuelven a meter y lo dejan reposar para que suba bien la temperatura, pero se le va a separar el aceite. Yo lo que haría es batirlo y bueno, algo así, ¿no es cierto?, para salvarlo en el caso de que pase esto. Pero bueno, tratar de que no les pase y de tomarse el tiempo suficiente para cocinarlo a fuego mínimo, como les mostré en el video, y me tomé el tiempo para mostrarles para que no les pase. Bueno gente, eso ha sido todo por ahora. Voy a dejar colgado en dimensionvegana.com un post con las 3 recetas que me salieron, que más me gustaron, para que ustedes puedan reemplazar algunos ingredientes si es que no los consiguen. Y nada, a disfrutar de este queso que está buenísimo. Nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado. Y en el taller que voy a hacer de carnes y embutidos, que no sé bien cuándo, pero estoy pensando a ver si no me sacan a trabajar antes, si lo puedo montar antes de empezar a trabajar o después, pero lo voy a hacer. Cualquier duda que tengan, voy a crear un grupo también en Dimensión Vegana para que podamos discutir temas de recetas y no me tengan que andar mandando todas las preguntas a mis perfiles, porque si no me vuelvo loco y no les puedo responder como se merece. Y así gente que ya sabe alguna cosa pueda responder a otros, lo voy a crear dentro de poco. Muchas gracias por mirar este video, nos vemos en el próximo.